Bienvenidos a todos y todas a un video más para el canal. Este va a ser un video flash. Vamos a explicar brevemente cuáles son los pasos y los principales pasos en la síntesis del ácido gástrico. Primeramente, vamos a identificar en dónde se sintetiza el ácido gástrico. El ácido gástrico es sintetizado en las células parietales del estómago. Recordemos que la mucosa estomacal está principalmente constituida por glándulas que tienen esta conformación, glándulas en forma de criptas. Y estas criptas tienen diferentes partes. Tienen una porción inicial denominada foviola, en donde vamos a encontrar principalmente células mucosas, células secretoras de moco, que van a servir como protector para la pared gástrica. Tienen también un istmo, en donde vamos a encontrar células mucosas. Vamos a encontrar también las células que son objetivo de este video, las células parietales, y vamos a encontrar células madre, que van a servir para la producción tanto de las células mucosas como de las células parietales y las demás células que vamos a encontrar corriente abajo en la glándula, en el istmo de estas glándulas estomacales. Después tenemos el cuello de esta cripta, esta porción de aquí, y por último la base de la cripta, esta porción de aquí, en donde se van a encontrar las células parietales, principalmente en el istmo, como vimos aquí, en el istmo, y en el cuello de la cripta. Disculpen mis dibujos chuecos. Entonces, eso es una célula parietal, una célula eh, secretora, exócrina, que se halla en el istmo y en el cuello de las criptas de las glándulas estomacales, cuya función principal va a ser la producción de ácido clorhídrico, que va a favorecer la digestión de los alimentos. Si es que vamos analizando histológicamente las demás células que se encuentran en las criptas de las glándulas estomacales, también vamos a encontrar células enteroendocrinas que son de distintos tipos, principalmente se encuentran en el cuello y en la base de la cripta, pero los tipos de células enteroendocrinas son objetivo de otro video. De aquí, importante lo único saber que existen principalmente en la base un tipo de células enteroendocrinas, que son las células G, que producen gastrina, y tenemos también células principalmente en el cuello, enterocromafines. Algunos autores les llaman células similares a las enterocromafines, porque las enterocromafines como tal se van a encontrar en el intestino delgado. Y estas son productoras de serotonina, y van a haber otras enterocromafines productoras de histamina. Esas células debemos sabernos para el objetivo de este video. Entonces, recapitulando, en la producción del ácido gástrico intervienen las células parietales u oxínticas, células parietales que son las que producen el ácido gástrico como tal. Tenemos las células G que producen gastrina y las células similares a las enterocromafines. Enterocromafin-like cells en inglés. Y estas son productoras de serotonina. Nuevamente, disculpen mi letra chueca. Y de histamina. Bien, entonces, ahora que ya tenemos esa base, vamos a enfocarnos en nuestra célula parietal
u oxíntica. Aquí podemos ver un gráfico, un esquema de una célula parietal que nos está ilustrando cómo se produce el HCl en el estómago. Y todo comienza con esto, CO2 y agua. Recordemos que el CO2 y el agua es producto de la respiración celular. Todas las células realizan respiración celular y el producto final de este proceso metabólico es el CO2 y el agua. Entonces se podría decir que el CO2 y el agua son ya como los residuos finales, los desechos, por así decirlo, de la respiración celular. Y no hay que llamarlos tanto desechos porque pese a que el CO2 se lo considera como un desecho que es eliminado, por ejemplo, en la respiración ya pulmonar, el CO2 va a ser responsable y va a intervenir en muchos procesos metabólicos. Y este es un ejemplo de eso. Aquí es aprovechado el CO2. Entonces todo comienza aquí. La síntesis de ácido gástrico comienza aquí, en el aprovechamiento del CO2 y el agua. Son aprovechados gracias a una enzima llamada anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica tiene dos vías. Una en la que va a transformar el CO2 y el agua en ácido carbónico, el H2CO3. Y como el ácido carbónico es una molécula muy inestable, es muy inestable. Entonces, por sí solo, el ácido carbónico se va a separar. Un hidrógeno se va aquí y este CO3, otro hidrógeno se va aquí y se forma hidrógeno y el bicarbonato, el ion bicarbonato, HCO3. Ese es el primer paso. La producción de hidrógeno libre, un ion hidrógeno, y un ion bicarbonato. Entonces, este hidrógeno va a ser el que participe en la síntesis del ácido clorhídrico. El hidrógeno va a ser transportado hacia la superficie luminal de la célula parietal y ahí va a intervenir esto, algo que se escucha mucho, por ejemplo, en farmacología, la famosísima bomba de protones del estómago. Muy escuchado, sobre todo cuando estudiamos farmacología, los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, por ejemplo. Esta es la bomba de protones de la que hablan los libros. La bomba de protones, esta famosísima bomba de protones, no es más que un canal ATPasa. Es un sistema de contratransporte. Recordemos que el contratransporte se caracteriza porque sale un ion y entra otro. Contratransporte. Y este es un contratransporte que utiliza transporte activo, es decir, que utiliza energía, que utiliza ATP. Por ende, la famosísima bomba de protones, decimos que es de protones porque lo que va a transportar son iones positivos, protones. La famosísima bomba de protones no es más que un contratransporte mediado por ATP, un contratransporte ATPasa. Esa es la bomba de protones. Entonces, ese hidrógeno que había venido de la formación gracias a la anhidrasa carbónica, la formación de ácido carbónico y luego su liberación en hidrógeno y bicarbonato, ese hidrógeno es el que va a ser aprovechado por esta bomba de protones. Y esta bomba de protones lo que hace es, como mencioné, un contratransporte. Libera hidrógeno hacia la superficie luminal del estómago, hacia la luz del estómago, y permite el ingreso de potasio. Ese es el intercambiador de protones. Sale hidrógeno, entra potasio. Entonces, ahí ya tenemos el primer componente del ácido estomacal, el hidrógeno. Ya sabemos de dónde viene. Otro componente era el cloro. ¿Y este cloro de dónde va a venir? Pues si vemos aquí,
El bicarbonato también es aprovechado. O sea, ya vimos qué es lo que pasa con el hidrógeno. Ya vimos que este hidrógeno asciende y sale por la bomba de protones, pero el bicarbonato también es aprovechado. Y recordemos que el bicarbonato es, el ion bicarbonato es el principal regulador del equilibrio ácido-base en el cuerpo. Entonces, este bicarbonato no se puede perder. Debe ayudarnos a alcalinizar el pH sanguíneo para regular el equilibrio ácido-base. Entonces va a salir, y va a salir por la superficie contraria de la célula parietal, por la superficie basal. Entonces, todo esto de acá arriba, todo esto de acá arriba, es el lumen estomacal, la luz del estómago, y esta es la base, la superficie basal de la célula parietal. Y recordemos que aquí, debajo de las glándulas de la mucosa estomacal, vamos a encontrar la capa, la submucosa del estómago, y por encima de esta la lámina propia, es decir, primero viene la glándula, luego viene la lámina propia, y en la lámina propia ya vamos a tener algunos vasos sanguíneos, y luego tenemos la submucosa. Entonces, hagan cuenta de que estamos ahorita por debajo de la célula parietal, vamos a encontrar la lámina propia, y la lámina propia va a tener vasos sanguíneos, y al final estos vasos sanguíneos es a donde se va a dirigir este bicarbonato para poder regular el equilibrio ácido-base en la sangre. Entonces el bicarbonato es aprovechado. Pero para que salga de nuestra célula parietal ese bicarbonato y para que entre en los vasos sanguíneos, debe haber otro intercambiador. Y este es un intercambiador, un contratransporte cloro-bicarbonato. Entonces el cloro que viene del intersticio entra a la célula parietal y el bicarbonato sale hacia la circulación sanguínea. De aquí viene el cloro, de aquí viene nuestro otro componente del ácido gástrico. Entonces, este cloro, que ya está dentro de la célula parietal, sale y sale por transporte pasivo. Este, en cambio, es un simporte que no requiere energía, es un transporte pasivo que está sucediendo todo momento en la célula parietal. Un simporte potasio y cloro. Simporte, misma dirección. O cotransporte también se lo llama. Y allí ya tenemos el otro componente del ácido gástrico, el cloro. Y bien, se unen estos dos y se forma el ácido gástrico. Y aquí también nos podemos explicar de dónde viene el potasio, que al final es intercambiado en la bomba de protones. Este potasio igualmente está suministrado por otra bomba. Esa es la explicación. Esa es la explicación de por qué la célula parietal tiene muchas mitocondrias. Y si notaron al principio, esta célula parietal es una de las células que más mitocondrias tiene. Mitocondria, mitocondria, mitocondria. ¿Por qué? Porque básicamente el resumen de la fisiología de esta célula se basa en transportadores. Van a haber transportadores que utilizan transporte pasivo, pero la mayoría utilizan transporte activo. Y el transporte activo requiere de ATP. Y para tener el ATP requiere que esta célula tenga muchas mitocondrias que nos ayuden con la respiración celular, que va a ser el principal fuente de ATP. Por eso tiene muchas mitocondrias, porque a su vez tiene muchas bombas. Tenemos la bomba de protones, la famosísima bomba de protones, en donde van a actuar los fármacos inhibidores de la bomba de protones. Tenemos este contratransporte cloro-bicarbonato, que nos va a suministrar el cloro para la formación del ácido gástrico. Y tenemos este otro contratransporte potasio-sodio, entra potasio, sale sodio, que en cambio nos va a ayudar igualmente a activar esta bomba de protones. Entonces, resumiendo este proceso, para que se consolide esto en nuestra memoria, para que no se nos haga tan complicado, ácido clorhídrico requiere la intervención
de 4 componentes. La formación del ácido clorhídrico requiere la intervención del hidrógeno, el cloro, el potasio y el bicarbonato. Y simplemente para la activación de estas bombas productoras de el ácido gástrico, vamos a requerir de todos estos componentes. Y es simplemente un juego de intercambio de iones en la célula parietal. El primer intercambio que va a suceder va a estar aquí, en la síntesis de ácido carbónico y por consiguiente de hidrógeno y bicarbonato gracias a la anhidrasa carbónica. Este hidrógeno va a salir por la bomba de protones y ahí ya tenemos el primer componente. El segundo componente, el cloro, que en cambio se da porque el bicarbonato es intercambiado por cloro y ahí ya tenemos la formación del ácido gástrico. Y para que se active esta bomba de protones necesitamos potasio, porque ese es el intercambio. No puede haber esta activación de la bomba si no tenemos este contratransporte. Si es que no tenemos potasio, esta bomba se va a desactivar, porque en eso consiste el contratransporte. Si es que uno entra, el otro debe salir. Siempre debe haber ese juego de ambos iones. Y este potasio es suministrado gracias a este contratransporte. Entonces ahí ya tenemos el potasio, que en cambio sirve para activar la bomba de protones. Y el bicarbonato, que ya vimos dónde actúa. Entonces, ahora, ¿por qué nos sirve saber esto? O sea, ¿realmente me sirve aprenderme todos estos em, transportes y contratransportes? Pues déjenme decirles que sí. Y gracias a esto vamos a entender farmacología. Brevemente, fármacos que afectan a este proceso, vamos a ver. Para entender esto debemos saber cómo está regulada la célula parietal. La producción de ácido gástrico puede estar aumentada, puede estar disminuida, y esto se debe principalmente a receptores que tiene la célula parietal. Tenemos receptores para gastrina, y por eso es que les había mencionado, recuerden al principio que les mencioné las células G, esas células que se encontraban en las bases de las criptas, las células G, productoras de gastrina. Entonces tenemos receptores para gastrina, tenemos receptores muscarínicos, receptores M3, que en cambio son receptores para acetilcolina y cuyo sustrato, la acetilcolina, va a provenir principalmente de las terminaciones nerviosas del sistema nervioso parasimpático. Recordemos que el parasimpático es el sistema que está activado durante el reposo. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo, estamos todo chill, estamos relajados, se va a producir esta activación del parasimpático y esto va a causar un aumento de la digestión en condiciones de relajación, porque cuando estamos estresados, ni comer podemos. Se activa en cambio el simpático, el sistema de lucha y huida. Pero cuando estamos relajados, se activa el parasimpático y el neurotransmisor del parasimpático por excelencia es la acetilcolina. Entonces la acetilcolina va a actuar sobre los receptores M3. Tenemos también receptores para histamina, receptores H2, que en cambio vienen de otro tipo de células que les mencioné, que en cambio se encuentran en el cuello principalmente de estas glándulas, las células similares a las enterocromafinas, enterocromafin-like cells, productoras de histamina, que van a actuar sobre los receptores H2 de la célula parietal. Y por último tenemos receptores para prostaglandinas, para prostaglandina E2 principalmente. Ahora bien, ¿cómo regulan estos receptores a la célula parietal? Muy bien, tenemos receptores que activan a la célula parietal, que le hacen que produzca más ácido gástrico cuando estamos comiendo. La
ingesta de alimentos es el principal estimulante para las células parietales y se estimula por diversos mecanismos. Ya vemos que uno de ellos es que, como les mencioné, estamos en reposo, estamos relajados, estamos todo chill y se activa el sistema nervioso parasimpático y gracias a las terminaciones del nervio vago llega acetilcolina a los receptores M3 de la célula parietal y esto por estos receptores M3 son receptores acoplados a proteína G y mediante proteína G van a tener como segundo mensajero, o sea, esta activación de la proteína G va a tener como segundo mensajero el calcio y el calcio va a ser el responsable de la activación de este proceso y va a activar nuestra bomba de protones. Va a causar una mayor actividad de la bomba de protones y por ende una mayor producción de ácido clorhídrico. El otro mecanismo de activación de esta bomba de protones es lo que les había mencionado, la gastrina. Y la gastrina es el más potente. Incluso es más potente que la activación por receptores M3. La gastrina se produce principalmente por estimulación, como mencioné, por la ingesta de alimentos, porque la ingesta de alimentos causa una expansión del estómago, los pliegues es como que se expanden, de lo que el estómago no tiene contenido, el estómago se distiende cuando entra alimento y eso que es un estímulo para la activación de las células G. Estas células G producen gastrina y esto llega hacia las células parietales, que recordemos que están en el istmo principalmente, en el istmo. Y esta gastrina, igualmente, mediante la activación de las proteínas G y como un segundo mensajero, el calcio va a causar una mayor actividad de la bomba de protones. De ahí tenemos los receptores H2. Estos, en cambio, producidos por las enterocromafines, las células similares a las enterocromafines, gracias a la histamina, llega histamina, y estas en cambio actúan por el AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico, que es otra vía de señalización. Si es que quieren más información sobre vías de señalización y proteínas G para que se les haga más entendible este tema, vean mi video que ya les voy a dejar una etiqueta acá arriba. Entonces, mediante el AMP cíclico, otro mensajero celular igualmente va a activar la bomba de protones. Y cabe resaltar que, como les mencioné, el más fuerte activador es la gastrina, porque la gastrina, aparte de que tiene una fuerte activación a bomba de protones, también activa otras células como las enterocromafines. Entonces la gastrina va a activar estas. La gastrina va a tener una actividad directa sobre las células parietales y una actividad indirecta activando las células enterocromafines productoras de histamina. Y por último, el último receptor, el que vemos aquí, el receptor para prostaglandinas E2, este en cambio va a ser un receptor inhibidor, por eso lo puse en este otro lado, inhibidor. Este en cambio inhibe la vía del AMP cíclico. AMP cíclico. Bueno, espero que estemos aprendiendo porque mis dibujos están feos. En computadora es difícil dibujar. Y mis letras también. Entonces, inactiva el AMP cíclico y por ende inactiva la bomba de protones. Las prostaglandinas tienen un efecto protector para el estómago. Cuando existe una gran acidez estomacal, se activa esta vía por las prostaglandinas y eso causa una disminución de la producción de ácido gástrico porque se inactiva la bomba de protones. Y aparte, las prostaglandinas también estimulan a las células de la foviola, que decíamos de que eran células mucosas, sobre todo, productoras de moco. Entonces se produce más moco aquí en las células mucosas y se produce menos ácido gástrico. Y eso es un efecto protector para el estómago.
Entonces, ya vemos cómo está regulado la producción de ácido gástrico. Está regulado por los dos principales, receptores muscarínicos M3 activados por acetilcolina, sistema nervioso parasimpático cuando estamos en reposo, gastrina, el principal, bueno, el más potente se podría decir, porque los principales son estos dos, gastrina y acetilcolina, pero el más potente es la gastrina, activada cuando el estómago se distiende por la ingesta de alimentos, la gastrina, producida por las células G, una activación directa de la bomba de protones y una activación indirecta de las células similares a las enterocromafines, productoras de histamina, que igual la histamina por los receptores H2 van a activar la bomba de protones por la vía del AMP cíclico. Y todas estas tres tenemos, para resumirles, tres activadores de la bomba de protones, el H2, el M3 y el receptor para gastrina, que también se lo conoce como, es un receptor de tipo colecistoquinina 2. Este es el receptor en realidad, este es el nombre. Receptor para gastrina, que es un tipo de receptor llamado colecistocinina 2. Entonces, tres activadores y un inactivador de la bomba de protones, que es el receptor para prostaglandinas. Y si ya entendimos esto, vamos a poder entender farmacología, que es lo importante de este video. Y les hablaré brevemente de dos fármacos. Los inhibidores de las bombas de protones, no podía faltar, si es que hablábamos de células parietales, no podía faltar mencionar al omeprazol, a un inhibidor de la bomba de protones, que lo que hace es una inactivación directa. El omeprazol inactiva directamente a esto, a la bomba de protones. Es un inactivador irreversible de la bomba de protones. Es decir, de que si es que no se sintetiza una nueva bomba de protón desde el citoplasma y luego por exocitosis llega a la membrana celular, este intercambiador hidrógeno-potasio, si es que no sucede eso, pues esta bomba va a seguir inactivada. Por eso se conoce como un inactivador, un inhibidor irreversible de la bomba de protones. Y por ende, la acción de estos inhibidores de la bomba de protones va a ser, su mecanismo de acción va a durar bastante tiempo. En inglés lo conocemos como PPI. Ese es directo. Simplemente es cuando se activan, por ejemplo, el omeprazol se activa en su metabolito activo, simplemente se une la bomba de protones y la inactiva su función. Primer fármaco. Segundo fármaco, los antagonistas H2, antihistamínicos H2. Recordemos la histamina, producida por las células similares a las enterocromafines, es otro activador de la producción de ácido gástrico. Y si es que nosotros bloqueamos este receptor por un antihistamínico, como la ranitidina, va a haber una menor producción de ácido gástrico. Pero recordemos de que a pesar de que desactivemos los receptores H2, tenemos otros activadores de la célula parietal, como los receptores de gastrina o los receptores muscarínicos. Entonces es por eso que los antihistamínicos tienen una menor potencia en comparación con los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones van a tener una acción increíble sobre los... Yo sé que esa palabra no existe en medicina, no es un término objetivo, pero para
hacerlo más didáctico, va a tener una acción muy fuerte sobre la producción de ácido gástrico, va a disminuir grandemente la producción de ácido gástrico porque actúa aquí, directamente en la bomba de protones. Entonces, por más que hayan receptores activadores de la célula parietal, la bomba de protones está inactivada y no se va a liberar hidrógeno. En cambio, la ranitidina pues actúa aquí en los receptores H2, pero tenemos otros receptores que igual nos van a seguir activando a la célula parietal. Por ende, los antihistamínicos no son tan potentes como los inhibidores de la bomba de protones. Ese fármaco, esos dos fármacos principales. Y por último, un último fármaco, los AINES. Recordemos que los AINES, mediante la inactivación de la ciclooxigenasa, de la COX, inactivan tanto la COX-1 como la COX-2 en comparación con los inactivadores específicos selectivos de la COX-2, como por ejemplo el Celecoxib. El Celecoxib es específico para la COX-2. Los AINES es para COX-1 y COX-2. Entonces, lo que buscamos con los AINES es fármacos que nos disminuyan el dolor y la inflamación, sobre todo antiinflamatorios no esteroideos. Van a disminuir la inflamación y el dolor mediante la supresión de la producción de prostaglandinas. Pero como inactiva la COX-1 y la COX-2 va a ser responsable de la producción de prostaglandinas para el dolor y la inflamación. Entonces, sí, sí nos ayudan para el dolor y la inflamación, pero también inactivan a la COX-1. Y la COX-1, en cambio, va a ser la responsable de la producción de prostaglandinas E2, que en cambio, estas ya no median tanto el dolor y la inflamación, sino más bien, recordemos que mediaban este factor protector estomacal cuando existe mucho ácido gástrico. Entonces, si es que no tenemos ese protector, que recordemos que mediante la inactivación del AMP cíclico, va a inhibir la bomba de protones. Si es que no tenemos ese factor protector, si es que no tenemos prostaglandinas, pues la producción de ácido gástrico va a estar descontrolada. Y se acuerdan que les dije que tenemos 3 activadores y un inactivador de la bomba de protones. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que perdemos a este? Si es que perdemos a las prostaglandinas, pues estos 3 activadores van a estar como locos y van a estar activando y activando y activando la bomba de protones. Y ahí podemos entender uno de los efectos adversos de los AINES. Y el más frecuente, una acidez estomacal. Que en fármacos como el ibuprofeno o por ejemplo también el naproxeno, sobre todo el ibuprofeno, tiene mayor perfil de seguridad. No va a ser un efecto adverso muy potente, se podría decir, muy frecuente. Los pacientes, pues no todos los pacientes van a presentarlo, pero en pacientes que tienen condiciones de riesgo, como pacientes mayores a 65 años, pacientes que han tenido úlcera gástrica previa, por ejemplo, o pacientes que estén tomando anticoagulantes, o pacientes que estén tomando 2 antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, durante el tratamiento del infarto agudo de miocardio, el posterior tratamiento de infarto agudo de miocardio. Entonces, todo ese tipo de pacientes, pues, que tienen grupos de riesgo, los efectos adversos de los AINES van a estar incrementados. O cuando exista una toma de AINES crónica a largo plazo, por ejemplo, para enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, o en pacientes que tomen AINES más potentes como el ketorolaco, un AINES súper potente, y que aparte tengan condiciones de riesgo, pues esta inactivación de las prostaglandinas va a realmente causarle un problema al paciente. Y su producción de ácido gástrico va a estar descontrolada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esos pacientes con grupos de riesgo?
para que no desarrollen, por ejemplo, acidez estomacal grave o incluso úlceras gástricas. Adivinen qué. Todo está relacionado y por eso la medicina es hermosa. Adivinen qué les damos. Nuestros inhibidores de la bomba de protones. Omeprazol. Para que esa producción de ácido gástrico no esté descontrolada, inhibimos esto, la bomba de protones, y listo. La producción de ácido gástrico nuevamente se vuelve a controlar. Creo que hemos aprendido bastante, espero no haberles confundido porque relacionamos bastantes temas aquí, relacionamos fisiología, relacionamos histología, relacionamos farmacología, relacionamos incluso efectos adversos, entonces podemos entender también la clínica de efectos adversos de los AINES, por ejemplo. Y bioquímica también estudiamos aquí. Entonces, espero que se haya entendido y cualquier pregunta recuerden dejármela en el chat. Nuevamente, espero que hayamos aprendido algo nuevo, como en todos mis videos, es mi objetivo. Y nos vemos en otro video. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Tun, 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 turun, turun, turu, tu, turu, turun, tun, tun, tun. Tu, 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 tun. Quería poner la canción, pero YouTube me reclamó los derechos de autor. Amigos, antes de que se vayan, les quería enseñar este memazo de Eugenio Médico Meme. Pueden encontrarlo en Facebook. Yonusa lavando platos, ganando más que un médico en Latinoamérica. Es triste, pero cierto. Ok, no. Quería decirles de que el misoprostol, un medicamento análogo de las prostaglandinas, también es utilizado como un gastroprotector. Se ocupa ese efecto protector de las prostaglandinas E2 para aumentar la producción de moco por las células mucosas de las fosas gástricas y para disminuir la producción de ácido gástrico. Ok, eso es todo. Tal vez fue un dato innecesario, pero no quería dejarlo pasar. No se ocupa mucho misoprostol para esta indicación, pero puede servir. Ahora sí, chao, chao.